Ok, vamos a ver un problema, el problema 275 del Buongiorno que aquí antes, y vamos a resolverlo. Aquí está. Un joven estira un trineo de 40 newton de peso a lo largo de una superficie horizontal de 25 metros con una velocidad constante. El hecho de que la velocidad sea constante y haya una fuerza actuando significa que hay otra fuerza que está equilibrando a esa fuerza que está actuando, ¿sí? Y probablemente sea la fricción, pero leamos más. Calcule el trabajo que el joven realiza sobre el trineo. Es el trabajo de la fuerza. Entonces, básicamente lo que nos pide. Calcule el trabajo que el joven realiza sobre el trineo, sabiendo que el coeficiente de rozamiento cinético, μ, entonces vale 0,1. Este coeficiente de fricción definitivamente nos confirma que el sistema tiene fricción. Vale 0,1, esto no tiene unidades de medida. Seno de 30 nos dice que vale 0,8. Disculpen, 0,5 y coseno de 30 lo que vale 0,8. Estos valores vamos a usar para que nos salga la respuesta que tenemos en el libro. Y bueno, para determinar el trabajo, vamos a usar la ecuación general porque esta fuerza es la fuerza que está realizando el trabajo, la fuerza que ejerce este joven que está dirigida en forma oblicua hacia arriba, así en esta dirección está. Y el trabajo, bajo estas condiciones, su ecuación es F por D por coseno del ángulo. Ahí está. Esta es la fórmula de trabajo. Y tenemos un pequeño problema. En realidad el desplazamiento también tenemos. El desplazamiento vale 25 metros. El problema es que no sabemos cuánto vale la fuerza. ¿Y cómo hallamos fuerza? Y bueno, tendremos que aplicarle a este cuerpo lo que se llama diagrama del cuerpo libre. Voy a dibujar en Paint. O sea, voy a llevar el dibujo. Aquí está. Y vamos a aplicarle el diagrama del cuerpo libre al bote. Ahí está. Upa. Vamos a quitarle más. Ahí está. Ok. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan? Y hay una fuerza que está oblicua así. Ahí tenemos nuestra fuerza, al que le vamos a llamar, sorpresa, sorpresa, F. Esa fuerza. Que no conocemos su valor. ¿Qué otra fuerza actúa sobre este sistema? Y bueno, la otra fuerza que actúa sobre el sistema es el peso, porque está en la tierra. Como está apoyado el cuerpo, actúa la normal. Y la fuerza que está frenando a este cuerpo en realidad es la fuerza de fricción. Entonces tenemos F, tenemos la normal que está hacia arriba, está la normal, el peso que está hacia abajo, peso que está hacia abajo, y la fuerza de rozamiento que está en sentido contrario al movimiento. Ahí. Fuerza de rozamiento.
este cuerpo está en equilibrio. ¿Y cómo sabemos que él está en equilibrio? Porque se mueve con velocidad constante. Y recuerden, la condición de equilibrio dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a cero si está en equilibrio, que es velocidad constante en este caso. Pero fíjense, esto vamos a descomponer en eje X e Y para su análisis. Fíjense que esta fuerza en realidad está oblicua, o sea, no está ni sobre X ni sobre Y. Entonces tenemos que hallar sus componentes. Y tenemos una componente X que va a estar en la dirección de la fuerza de rozamiento, pero en sentido contrario. Y tenemos una FI que está hacia arriba. Ahí está. Entonces, esta fuerza original vamos a borrar. Y en vez de ella vamos a escribir Fx y Fi. Fi hacia arriba y Fx hacia la derecha. Fx. Entonces, como esto está en equilibrio, ¿y cómo sabemos que está en equilibrio? Y dice velocidad constante, o sea, no hay aceleración. No hay aceleración ni en el eje X ni en el eje Y. Disculpen, acá faltó ponerle peso. Ahí. Entonces, en el eje Y no hay aceleración porque no está subiendo con la aceleración ni bajando con la aceleración. Y en el eje X tampoco, porque la velocidad es constante. Entonces, en ambos casos tenemos equilibrio. Entonces, para el eje Y tenemos normal más Fi, porque está hacia arriba, menos peso igual a 0. Entonces, Fi es... Bueno, voy a dejar así nomás, después vamos a ver qué pasa. Para el eje Y tenemos esto, y para el eje X tenemos Fx menos fuerza de rozamiento. Estos dos nomás tenemos. Menos fuerza de rozamiento es igual a 0, porque no está acelerando. Si es que aceleraba, le íbamos a poner igual a m por A. Luego, Fx es f por coseno del ángulo menos fuerza de rozamiento, recuerden, es coeficiente de fricción estoy buscando el símbolo, coeficiente de fricción por la normal. Ahí está. Entonces, coeficiente de fricción por normal es la fuerza de rozamiento, recuerden. Igual a 0. Y normal podemos despejar de aquí. Para eso tenemos. Entonces, normal es igual a peso menos Fi. Disculpe, voy a cambiar otra vez mi tipo de letra. Normal va a ser peso menos Fi. Y Fi es F por seno del ángulo. Entonces, F por coseno del ángulo menos
menos el coeficiente de fricción por la normal. Y la normal sacamos de allá. P menos F seno del ángulo es igual a 0. Ok. Vamos a distribuir F por coseno del ángulo menos coeficiente de fricción por peso, menos con menos más coeficiente de fricción otra vez por F por seno del ángulo igual a 0. Factorizamos, juntamos las F, las expresiones que tienen F. Recuerden por qué estamos haciendo eso. Queremos precisamente esa letra. Queremos despejar a F y por eso estamos juntando todas las que tienen F. Ahí. Igual a el coeficiente de fricción por el peso. ¿Está bien? El coeficiente de fricción por el peso. Finalmente, esto está un poquito abajo. Bueno, así no es realidad. Pero esta expresión es igual a mu por P. Finalmente despejamos F. Sacamos factor común de acá F. Y va a quedarnos así. Coeficiente de fricción por el peso dividido coseno del ángulo más coeficiente de fricción otra vez por el seno del ángulo. Esta sería la expresión. Ahí. Entonces, si queremos hallar fuerza, tenemos que usar esta fórmula que está acá. Vamos a llevar en nuestro problema original. Va a ser el cálculo auxiliar eso. Pum. Ahí. Entonces, reemplazamos estos valores. F va a ser igual a coeficiente de fricción que vale 0,1 por peso. Y el peso, no sé qué es el peso. El peso vale 40 newton. 40 newton es el peso, nos dice claramente lo 40. Dividido coseno del ángulo. Y fíjense que coseno del ángulo vale 0,8. Entonces 0,8. Ya no escribimos más coseno de 30, sino el valor numérico más coeficiente de fricción otra vez por seno del ángulo. Y seno del ángulo vale 0,5.
Al reemplazar esto nos da que F vale 4,7 newton. Ahí está. Todo esto hicimos porque necesitábamos calcular este valor de F, ¿sí? Entonces, ahora sí ya podemos hallar el trabajo. F vale 4,7 newton. D vale 25 metros. Y coseno del ángulo vamos a volver a usar 0,8. Entonces ahí tenemos que el trabajo va a valer 4,7 por 25 por 0,8. Entonces sale 94 joules. Esa es la respuesta entonces para este problema. ¿Cuál fue la dificultad en este problema? Que no conocíamos el valor de F. Y tuvimos que hacer todos estos pasos de primero hacer el diagrama del cuerpo libre para los dos ejes, para el eje Y, y para el eje X. Y despejar el valor de F, que es lo que necesitábamos. ¿Okay? Este tipo de problema es único, por eso es importante y puse aparte luego del resto, porque tiene muchos pasos. Generalmente es más fácil calcular F o D, porque para trabajo siempre tenemos la misma fórmula, esta, F por D por coseno del ángulo. Y si tiene la misma dirección y sentido, esto vale F por D nomás.